Las elecciones en el mundo están cada vez más afectadas por las noticias falsas, muchas de ellas generadas por la inteligencia artificial. Bienvenidas y bienvenidos a este especial de France 24 sobre los casos más destacados en 2023, incluso sobre los procesos electorales que se vienen en 2024 en algunos países. Sandrine Exil, bienvenida. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, Sandrine, vamos a comenzar. América Latina no es la excepción a las fake news y este año lo vimos en las diferentes elecciones, en los diferentes procesos electorales que se desarrollaron. Así es, Martín. En la región se combinan procesos con resultados muy ajustados y campañas en redes sociales en las que algunos candidatos y en ocasiones agentes externos producen desinformaciones que deterioran la fe en la democracia y a menudo cuestionan también de antemano los resultados. Estados Unidos, Brasil, Argentina. En países de las Américas, rumores de fraude diseminados en redes sociales por uno de los candidatos en contienda han afectado seriamente el debate público en tiempos de campaña o en momentos de la promulgación de resultados. Claro, Sandrine, porque estamos en un punto en el que, por ejemplo, en Estados Unidos, aún hoy, hay muchas personas que creen que Donald Trump habría ganado la elección de 2021 y podría ser reelegido el próximo año gracias a esto. Para ello, analizamos en este informe. Algo que llegó para quedarse. Vivimos en la era de las fake news y la rápida evolución de la inteligencia artificial, un periodo en que profesionales con intereses ideológicos manipulan el material con el que se fabrican las noticias, especialmente en el aspecto político. Están tratando de apagar, digamos, la conciencia cívica de querer ir a votar, ¿no? De participar en el proceso democrático. Entonces hay que tener cuidado con esas desinformaciones que en el fondo lo que están buscando es eso, digamos, apagar tu participación activa como votante en democracia. Según una encuesta citada por el MIT, 6 de cada 10 adultos creen que ven información falsa en línea cada semana. Cuando vos en el medio de este proceso de información te encontrás con medios que efectivamente están desinformando, que son medios que están directamente atacando algo o defendiendo a capa y espada una medida o defendiendo a capa y espada desde un punto de vista ya como si fueran hinchas de fútbol, de cierta manera, un determinado candidato o lo que sea, bueno, ahí sí estás yendo más hacia o cosas más partidarias o cosas más vinculadas con la desinformación, en algunos casos las dos cosas. La información se viraliza de manera rápida y con objetivos claros. Especialistas en verificación de datos han identificado patrones en cómo se han desarrollado las elecciones en América. Ya sucedió en Estados Unidos, Trump pierde, no reconoce la derrota, desde su campaña en las sombras se empieza a alentar la teoría del fraude electoral, termina con el ataque al Capitolio. Brasil, pierde Bolsonaro la reelección, bueno, Bolsonaro sí llega a reconocer la derrota, pero más o menos ahí. En paralelo, a pesar de que él en teoría reconoce la derrota, después empieza a presentar denuncias sobre un posible fraude electoral. Aparece Fernando Cerimedo haciendo transmisiones en vivo, diciendo cómo supuestamente fue el fraude electoral con las máquinas electrónicas de votación. En 2023, en Estados Unidos, todavía un 70% de los votantes republicanos sigue creyendo que hubo fraude en las elecciones perdidas por Donald Trump en 2020, según una encuesta de Cambridge Analytica. La desinformación le permitió erigirse como víctima, en lugar de perdedor, y alentó un asalto ciudadano al Capitolio con el objetivo de no ratificar el resultado de las elecciones y poner en jaque a la mayor democracia del mundo en nombre de una falsedad intencionada. Un escenario que se replicó en enero de 2023, luego de la elección del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sandrine, es momento de analizar algunas de las imágenes más virales en las redes sociales a lo largo de este año y vamos a empezar en Guatemala. Así es, Martín, y te cuento. Desde el 4 de julio esta imagen se hizo viral en redes sociales y fue replicada también por distintos medios de comunicación. La fotografía mostraba en la gradería del estado lleno por el partido Guatemala-Guadalupe un supuesto mensaje anti-Sandra Torres, rival de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta. En realidad, el cartel "Yo no quiero Sandra, yo quiero Semilla" fue montado con inteligencia artificial sobre el texto que realmente estaba en la gradería, que decía Guatemala, como podemos ver en esta imagen. El partido tuvo lugar en plena campaña hacia la segunda vuelta con Torres y Arévalo en una cerrada competencia. Sandrine, ¿y en Ecuador cómo afectó la difusión de estos contenidos en las elecciones que se vivieron en este 2023?
Pues Martín, te cuento, un video compartido más de 700.000 veces en Ecuador desde el 6 de octubre de 2023 sugería que Daniel Noboa, el entonces candidato presidencial que punteaba las encuestas, respaldaba el trabajo infantil. El clip sacó de contexto sus declaraciones en un evento académico en Santa Elena, en la costa ecuatoriana, donde en realidad discutió planes para generar empleo y propuestas de educación financiera en las escuelas. Claro, Sandrine, porque este clip que fue difundido en las redes sociales señaló a Noboa de proponer trabajo para niños de 14 y 15 años. Exactamente, Martín. En realidad, Noboa dijo en el evento que hay mucho joven que puede trabajar en construcción e infraestructura del Estado, pero el video está completamente fuera de contexto y al rastrear sus redes sociales no abogó por el trabajo infantil ni mencionó la inclusión de niños y adolescentes en el ámbito laboral. Además, los niños que aparecen en el video falso fueron creados con inteligencia artificial. Argentina también tuvo su proceso electoral a lo largo de este año, con Javier Milei como nuevo presidente de ese país. Sí, Martín, y en este proceso electoral se viralizó un fotomontaje de Sergio Massa, el ex candidato a la presidencia argentina, que compitió contra Milei, y estas imágenes sugieren que consumía sustancias psicoactivas como cocaína. La imagen, compartida más de 200.000 veces, muestra al político cubierto de polvo blanco con un sorbete cerca de su nariz, pero también es un montaje. El polvo es en realidad harina. Y haciendo una búsqueda inversa de la imagen, encontramos que la fotografía original en realidad es de 2015 en un festival en la provincia de La Rioja. Perdón, Sandrine, te interrumpo, pero las diferencias que hay en esta imagen son mínimas. Así es, Martín, pero como te está pasando a ti en este momento, muchos internautas cayeron también en esta trampa. Te muestro, la imagen en realidad evidencia que el sorbete estaba sobre sus labios y no cerca de su nariz. Este contenido surgió tras un video de Massa en un acto electoral, pero con esta imagen no se puede corroborar precisamente un consumo de sustancias del ex candidato. Sandrine, está claro que las mentiras y la manipulación siempre existieron en el ambiente político, pero las estrategias digitales han agudizado la desconfianza de amplios sectores en los resultados de las votaciones. Así es, Martín, y para entender más a fondo cómo afectan las noticias falsas y la inteligencia artificial sobre la confianza en la democracia, hablamos previamente con María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, también conocido como El CLIP, y editora de la investigación Mercenarios Digitales, hecha en conjunto con periodistas de toda América Latina. Ella nos comentó cómo los principales líderes de la región, sin importar su ideología, han abusado de las herramientas digitales para sacar ventaja. Lo que quedó claro en la investigación es sí existen las firmas de comunicación política. No quiere decir que todas estén usando este tipo de prácticas. Todas lo niegan, eso sí, todas lo niegan, pero nosotros pudimos en varios casos por lo menos asociar operaciones inauténticas coordinadas con los tiempos y los periodos en que fue contratado alguna de estas empresas para un candidato o para un partido político. Existen diferentes reglamentaciones en diferentes países, pero generalmente por ahora, como esto es tan nuevo, es un fenómeno que tiene, digamos, las redes sociales en forma masiva y más usados para la política 15 años y de allá para acá, es muy poco tiempo. Entonces todavía las reglamentaciones, las legislaciones, sobre todo tiempos electorales, están todavía muy colgadas, muy fuera de la época. Entonces, muchos de estas firmas de comunicación política lo que están haciendo es aprovechando que hay una especie de vacío y que ellos pueden generar estas grandes granjas, si se le puede llamar así, o figuras para influir la opinión pública. Sandrine, el mundo ya se está preparando para los procesos electorales del próximo año, 2024, específicamente en Estados Unidos y en México.
Así es, Martín, y aunque falta cerca de un año para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Partido Republicano ya lanzó anuncios publicitarios contra Joe Biden. Uno de ellos presenta un mundo distópico en el que Biden es reelegido con inteligencia artificial. La pieza muestra una invasión china a Taiwán, oleadas masivas de migrantes invadiendo la frontera entre México y Estados Unidos y hasta un colapso total de la civilización en San Francisco. Todo esto con extremo realismo, Martín. Y aunque el video se titula en YouTube Una mirada generada por inteligencia artificial al posible futuro del país si Joe Biden es reelegido en 2024, el realismo de las imágenes, los temas que explotan también temores de parte del público y más allá, la decisión del partido de recurrir a imágenes falsas generadas por inteligencia artificial han llevado a organizaciones como la Asociación Estadounidense de Consultores Políticos a denunciar que videos como este presentan una amenaza para la democracia. Sandrine, y es importante que nos quedemos en Estados Unidos porque allí el expresidente Donald Trump no solo está en campaña, sino que se presentó ante las Cortes en varios procesos judiciales y en uno de esos momentos, en X, antes conocida como Twitter, comenzaron a circular imágenes falsas que muestran al republicano siendo arrestado por la policía. Estas fotografías fueron creadas con Midjourney, un generador de inteligencia artificial. A menudo estas herramientas dejan en evidencia la falsedad del material generado, como podemos ver en la imagen, porque aquí estamos viendo que no hay división entre los dedos de Trump y hay alteraciones en su rostro como en su boca y en su oreja. Sandrine. Martín, ¿y qué te parece si ahora vemos por último un caso contrario? Y te cuento, el 24 de septiembre, un clip de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia en las elecciones de México el año entrante, apareció en la gran pantalla de Times Square en Nueva York. Y pese a que las políticas de la plataforma prohíben en principio la exhibición de mensajes políticos, el anuncio generó una inmediata polémica en México, con la oposición criticando a la candidata por invertir en publicidad en el extranjero. Para defenderla, cerca de 250,000 de sus seguidores diseminaron en redes sociales la afirmación de que se trataba de un video falso y para afectar la reputación de Sheinbaum, pero sin embargo, este caso, el video es real. Sandrine, ¿y cómo podemos verificar este tipo de contenidos? Pues Martín, en este caso lo confirmamos en la app tsx.live, en la que se pueden consultar los anuncios en Times Square, pero también lo ratificó el equipo de comunicaciones de la candidata. Te cuento, Martín, este es el mundo en las redes sociales, donde además de información valiosa o interesante, hasta un video real se puede presentar como fake. Claro, Sandrine, y está claro que cada vez es más difícil verificar el contenido que circula en redes sociales. No solo por la cantidad, sino por el uso indebido que muchos agentes le dan a la inteligencia artificial para producir piezas de propaganda y de desinformación que cada vez son más realistas. Martín, y países como El Salvador, México y Estados Unidos celebrarán comicios en el 2024. Noticias e imágenes falsas ya están circulando, desviando la atención de muchos internautas del verdadero debate político que ocurre en estos países hacia temas que desinforman sobre los programas o la personalidad de uno u otro de los candidatos en competencia. Sandrine, muchas gracias. A ti, Martín, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. Sigan en la continuidad informativa de France 24 y France24.com.